¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar hablando con ustedes. Gracias, lo mismo digo, Juan Carlos. ¿Cuál es, cómo se podría definir? ¿Cuál es la definición de derecho al olvido? Digo, para que lo pueda interpretar no necesariamente alguien que está vinculado a la práctica de la abogacía, sino el ciudadano común que tal vez en algún momento se pueda ver afectado por una circunstancia a la que necesita apelar a este Eh, derecho al olvido. bueno, el derecho al olvido, bueno, en realidad, bueno, es llamado en forma coloquial. No, realmente es lo que llamamos en el ámbito del derecho, digamos, la afectación al honor o al buen nombre o algo o algo así. O sea, Ajá. es eso. El derecho al olvido es que no podemos, eh, eh, digamos, no podemos seguir informando o es lo que se pide, ¿no? No se puede seguir informando o publicando cuestiones que ya no tienen ningún efecto jurídico, es decir, que ya no tienen razón de ser. ¿Mm? Bien. Es decir, Esto choca. un antecedente penal o una experiencia de alguna persona, de una entidad que tomó estado público en algún momento En por... algún momento y ya ahora no tiene, o sea, no tiene ningún efecto jurídico, es decir, ya esa persona puede ser un antecedente penal, un antecedente financiero, en muchas, esto tiene mucho que ver con la protección de datos personales. Es decir, Le pongo nombre y apellido, a ver si hablamos de lo mismo. Alguien sí, comete una acción delictiva, es sancionado por la justicia, recibe una condena, digamos, una sentencia condenatoria, cumple esa condena, pero vos entrás a la web y siempre te encontrás siempre con ese con antecedente. el chico que, no sé, que robó el auto, por decir, por poner un ejemplo, para no poner el caso que está en boga ahora, que mañana empiezan estas audiciones públicas para que la Corte Suprema instauró. Justamente es eso, es decir, para que no me estén señalando continuamente, yo ya cumplí mi pena, ya cometí delito, según la ley ya está. Pasaron 5 años, en ningún registro legal figuro, ya no tengo ningún antecedente, ¿tá? O sea, no podemos cargar con la espada de Damocles, si queremos hablar, toda la vida por un delito que yo ya cumplí y lo que dijo la ley lo hice. Entonces es como que, como dice, bueno, como está publicado, como dice la chica del caso Coppola. Entonces estamos continuamente hablando de esta cuestión. Entonces es como que por ahí digamos, el condenado, ya sea por un delito o por cualquier otra cosa, ¿no? O porque un incumplimiento de una deuda o por alguna otra cuestión. Ya saldé lo que le debía a la sociedad por ese mal comportamiento, por ese tipo legal o por esa conducta que la sociedad a mí me dice que es impropia. Ahora, Ya saldé todo, sí. Juan Carlos, tanto Google, que Mm. aparece aquí como tal vez el Sí, Google es destinatario de la principal acción, sí, porque es sí, el exacto, motor de exactamente, búsqueda, exacto. dice, se está limitando la información y se está afectando la libertad de expresión. Bueno, Lo ok, mismo dice ADEPA, que se presentó sí. como amicus Lo curiae que en la pasa es que, causa. bueno, ahí es un poco lo que enseñamos nosotros cuando enseñamos derechos. Los derechos no son absolutos, son relativos. O sea, el derecho a la información no es absoluto y el derecho a la libertad de prensa no es absoluto, tiene sus límites. O sea, todos los derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, todos los derechos constitucionales no son absolutos sino son relativos mientras no perjudique a otro derecho. O sea, y ahí es donde justamente es uno de estas cuestiones que cuando enseñamos derecho es cuál es cuál es el que prima o cuál es el que produce menos daño. Ujú. ¿Me entiendes? Ujú. O sea, Acá estamos hablando, a ver Juan Carlos, sí, sí, ayúdame a sí, entender, acá estamos hablando de una situación personal, sí, particular, exacto, de una persona que hoy tiene una vida pública en los Estados Unidos, que antes fue una persona conocida públicamente por esta situación exactamente. escandalosa en la Argentina, y claro, cada vez que se googlea, se busca su nombre y apellido, aparece tal vez una lucha que viene No, planteando el esta tema señora no desde es hace que se 10 años. busca, o sea, perdón que lo interrumpa, el Sí. tema es que en el buscador
no es conocida como la chica del caso Coppola. La chica del caso problema. Coppola. Bueno. O sea, si dijera Natalia de Negri, después uno va a la biografía y lee la biografía y dice que participó, está todo bárbaro. Perdón que estoy nombrando, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Pues bueno, es público, mañana va a haber una audiencia pública sobre esto. Exacto, bueno, Pero, se conoce el nombre, es un caso emblemático este. es un caso emblemático, obviamente. Ahora, Pero, nosotros estamos sí, hablando acá, Juan Carlos, de una situación que tiene que ver más que nada con la cotidianidad, con la vida cotidiana, con la vida particular de las personas. ¿Qué pasa cuando estamos frente a esta circunstancia, pero estamos hablando de alguien, por ejemplo, cuya actuación ha tenido una sanción judicial, pero ha sido una trascendencia hacia la sociedad de mayor impacto o de mayor carga o de mayor responsabilidad? No sé, si me ocurre, por ejemplo, alguien que comete delitos de lesa humanidad. sí. Entonces, porque la ley no necesariamente puede discriminar caso por caso. No, obviamente, la ley es general. La ley es general. Entonces, la ley es algo general que después se va adaptando, lo que justamente trata los jueces o la justicia, lo que hace es adaptar la ley al caso concreto. Claro. Es eso, o buscar digamos, el delito, encuadrarlo dentro de esa ley general. Bueno, también está, bueno, hay un famoso fallo que es el fallo Ponseti de Balbín, que habla que yo puedo seguir informando sobre cuestiones públicas, las cuestiones privadas quedan reservadas a las personas. ¿Ya? También, yo no, o sea, es un caso que el derecho al olvido, sobre todo en los buscadores y en lo que es Internet, Google lo que hace es, dice que afecta, sí, el derecho a la información, a la libertad de prensa y demás. Pero bueno, ese derecho a información y esa libertad de prensa hace que yo tenga que que señalar a esa persona con la característica y no con el nombre. A eso voy. O sea, si yo busco Natalia de Negri y después, o Juan Pérez, y después en la biografía o en alguno de esos buscadores aparece que, bueno, robó hace 50 años, está todo bien, porque es una cuestión pública. Pero no que yo identifique dentro del buscador, o dentro de, por lo menos creo que es la posición más correcta, que estigmatice a esta persona por haber cometido un delito hace 20 años, donde ya exculpó su conducta, donde ya la justicia le dijo que está todo bien, o sea, que cumplió la condena. Trato de ser lo más, que se me entienda más, ¿no? Sí, sí. Que exculpó su condena, que ya hizo todo, entonces, para la ley es inocente, es igual que cualquier otra persona. Pasa por el tema público, o sea, pasa por la publicidad. Ahora, ¿hasta dónde el tema público puede estigmatizar a una persona? Claro. Acá me parece que entra también en tensión entran en tensión dos tipos de condena. La condena formal del Poder Judicial, claro, como poder del Estado, y la condena social. Exactamente. Me parece que ese es el punto, ¿no? Lamentablemente la condena social, el derecho ya no es parte, o sea, es la condena social. Sí, ya para mí sí. Lo que pasa que, bueno, desde el punto de vista del derecho, lo que podemos hacer es, y por eso también tenemos, o sea, no podemos tener a una persona que ya cumplió con su pena o con su condena, ya sea de índole penal o de índole económico, o como sea, continuamente estigmatizado, para mí. Claro. O sea, por ejemplo, alguien que debe, vamos a hablar para no ser tan penal, lo mismo pasaba con el tema de estos sistemas de información, no quiero dar propaganda, que uno pide información y aparece como que con deudas que ya canceló. Entonces, está bien, en algún momento fue deudor, pero ya canceló y ya pasó el tiempo para que prescribió, es decir, este instituto que el derecho sostiene, que es la prescripción, es decir, si pasa el tiempo, ya exculpé mi pena y lo demás, queda liberado de todo. O sea, pasa por ahí. Claro, sí. Y pregunto, ¿usted qué infiere respecto de lo que puede llegar a pasar en esta instancia que está en la Corte? Porque probablemente, y aquí esbozo yo una proyección, no se avance tanto respecto de la información que ha sido publicada en los medios y a las que apela Google en sus motores de búsqueda,
pero sí podría tal vez existir alguna instrucción para que Google deje de priorizar determinados sitios Sí. o determinados enlaces en donde está esa información. Con lo cual, son dos cosas distintas. Una es Exacto. decirle a Google, miren, no priorice más este tema, sáquelo de su listado de los motores de búsqueda. Y otra cosa muy distinta sería, mire, vamos a eliminar esa información, porque ahí sí estaríamos haciendo una No, no, afectación a no, la libertad de expresión. eso es otra cosa. Claro. Información no eliminamos, porque ahí sí Claro. estamos el derecho a información, libertad de prensa. La información va a seguir estando, lo que no va a La estar es... información va a seguir estando. Lo que ocurre también con los informes comerciales. Uno puede proteger sus datos, o sea, está la ley de protección de datos personales, donde uno puede pedir que, o sea, que el Google o cualquiera de estos buscadores, no sé si elimine, sino que no priorice, o sea, no podemos prohibir información, sino que no priorice o busque otra manera de identificar a esta persona, no con el nombre del chico que robó el auto, Claro. sino como Juan Pérez. Este debate que se está dando en estas horas, por estos días en la Sí. Argentina, ya se ha dado en otros lugares. En Europa se ha dado, ha En tenido algún Europa tipo... es terrible, está muy discutido justamente porque Google tiene su sede allá. Sí, sí. ¿Y tiene Y algún camino también, trazado ya en ese sentido? no, estamos todos, o sea, con este, bueno, con estos cambios de paradigmas, o sea, estos cambios de realidades, estas tecnologías de la información y esta virtualidad, hay todo un derecho que están haciendo. Estamos justo en el medio, vamos a hablar claro. Hay ciertas cuestiones que están ahí reguladas y que rozan, como estamos hablando acá, ciertos derechos consagrados en la Constitución. El derecho a la información, el derecho a la intimidad, hay un montón de derechos, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. Entonces es como que, estamos, los que hacemos derecho, los que enseñamos derecho, los que, bueno, andamos por ahí capacitándonos y viendo y discutiendo estas cosas, es lo que pasa que estamos viendo unos nuevos paradigmas del derecho, donde estamos discutiendo esto, es decir, ¿qué priorizamos? Esta nueva manera de informarnos, que ya no son los medios tradicionales como podía ser la radio, la televisión o alguno de estos medios clásicos, Claro. estos medios nuevos, esta manera de informarnos en forma prácticamente a cada momento. Recién le Sí, preguntaba, en función de esto, Juan Carlos, sí, decía, bueno, acá estamos hablando de una acción que tiene que ver más con la intimidad de las personas y que exacto, por alguna razón cobraron estado público. Pero exacto. también hablábamos respecto de qué pasa con aquel que fue deudor con la justicia, pero que pagó esa deuda o que saldó esa deuda. Hay otro terreno que está todavía con algún margen de grises, y es el Ujú, de los abusadores sexuales, por ejemplo, y cuando se está sí, planteando en más de una gran tema. ocasión, por ejemplo, hacer una serie de listado de nómina de aquellos que tienen antecedentes de esas características, porque también hay toda una presunción en buena parte de la ciencia de la conducta respecto de que son inclinaciones o tendencias difíciles de revertir, Eh, casi imposibles de revertir en Exactamente. las personas. Por lo tanto, Exacto. es necesario tener también ese listado. Es lo que se argumenta aquellos que defienden la necesidad de hacer una nómina de los que tienen antecedentes por abuso sexual. Digo, este podría llegar a ser un derecho al que puedan apelar entonces para ser eliminados de esa nómina, o cómo visualiza Lo esta que pasa particularidad. que el derecho al honor es un derecho de un delito privado. Tenemos que identificar cuáles son delitos de origen, delitos públicos y delitos privados. O sea, el derecho al honor, el derecho a buen nombre es un derecho privado. Si no lo insta la persona, no insta la acción penal. Ahora, en cambio, cuando son delitos públicos, con la simple denuncia, o sea, con la simple denuncia que ocurrió, por más que después se quiera retractar la persona que sufrió, ya no lo puede hacer. O sea, es el Estado contra esa persona. ¿Me entienden la diferencia? No sé Entiendo, si muy claro. entiendo, Son delitos diferentes, delitos de origen diferente. entiendo. Es más,
este listado que te dice, a nivel informático hay un convenio internacional, el convenio de Budapest, que habla de cibercrimen, que en uno de sus artículos recomienda realizar este tipo de listado. Nosotros, por la Argentina, ¿cómo es? Denunció. Denunciar significa que no estuvo de acuerdo con ese artículo, sino que toma todo el convenio, pero hay algunas excepciones que no. Porque justamente estamos discutiendo si esto vulnera justamente esta cuestión. Digamos, es como crucificar a una persona por un delito que ya cometió y que nunca más lo volvió a cometer, teóricamente. Pero se recomienda, sí, en Europa se recomienda el listado y en Europa está en esos listados. Sí. Claro. Juan Carlos, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos para tratar de entender este concepto nuevo en el ámbito de la justicia, que es el coloquialmente conocido como derecho al olvido. Derecho al olvido, sí. Así que muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. No, por favor. Hasta luego. Hasta